Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender la verdad eh, tal como Dios nos la envía. Em, Necesitamos entender que vivimos los tiempos finales, mis amados. Y habrá muchos Cristos, muchas personas que vienen profetizando que tienen un mensaje para el pueblo de Dios. Y cuando decimos que tiene un mensaje, no penséis en cosas extremas, sino simplemente utilizando la palabra de Dios, tal como el enemigo lo hace desde el lugar santo, tratando de confundir al pueblo de Dios. Por eso, nosotros necesitamos estar bien afianzados en nuestros fundamentos, en nuestro fundamento, pero fundamentos, que es la Biblia y el Espíritu Profecía, de los cuales no hemos de salir. El tema que vamos a tratar de entender hoy es un tema que debería de traer algo de luz. Quien, para poder diferenciar quién habla el mensaje que Cristo nos ha dado y quienes no. Y para eso necesitamos estar afianzados en los fundamentos. La reflexión que hoy vamos a tratar de entender tiene como título la naturaleza, es decir, el origen y la influencia de los testimonios, es decir, del espíritu de profecía. Y vamos a tratar de entender cuál es la naturaleza y cuál es la influencia y cómo hemos de entender, ¿verdad? Así que vamos a entrar en nuestro tema. Y aquí os he colocado una cita porque creo que está bien entender, contextualizar nuestra realidad, nuestro momento. Y dice lo siguiente. Cristo advirtió a sus discípulos. Dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Qué significa profeta? Enviado por Dios, mensajero, ¿verdad? Por lo tanto dice falso profeta. Ellos utilizan la palabra de Dios, pero profetizan falso, ¿verdad? Dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, vienen presentados lo mismo como un desierto de la tentación, ¿verdad? El enemigo vino como ángel de luz, es decir, como enviado por Dios, ¿verdad? Presentándole tentaciones al mismo Jesús, a nuestro hermano mayor. Por tanto, dice, vienen vestidos de ovejas, de maestros, como conocedores de la palabra, ¿verdad? Dice, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Esto qué quiere decir? Que no son honestos, que no son honestos, que no utiliza la palabra de Dios, que su fuente no es en exclusividad Cristo y solo Cristo. Y necesitamos entender lo que esto significa, porque por eso tratamos de entender estas realidades, es decir, volver a los fundamentos. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos? Pues si tomamos en consideración que el mismo enemigo trabaja con la Biblia, no es fácil, ¿verdad? Esto implica una realidad de la cual huimos, no nos gusta. Estudiar la palabra de Dios como si no hay un mañana. Y cuando digo palabra de Dios, tal como lo vamos a ver aquí, porque nos dice la naturaleza, es decir, la fuente de los testimonios. ¿Quién es la fuente? ¿Es palabra de Dios o no? Eso es muy importante, ¿verdad?
Y dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, ¿esta gente está afianzada en toda la verdad o solo la utiliza como hace el enemigo? Por lo tanto, para poder entender, interpretar bien los frutos, sin estar afianzado en la palabra de Dios, es misión imposible. Porque el mismo enemigo presenta con la palabra de Dios. Eso sí, contaminada. La utiliza para sus fines. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol corrompido da malos frutos. Ay, qué difícil es hoy entender, diferenciar cuáles frutos son buenos y cuáles son malos. Porque hay tanta teoría, ¿entendéis? Como esta mañana alguien decía, una entrevista imperdible, y yo me preguntaba, digo, ¿imperdible para qué? No entendemos, no estamos afianzados en la verdad, por lo tanto estamos deambulando de un lado para otro y no entendemos nada. No entendemos nada. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y nosotros creemos que esto es un juego. Nosotros creemos que esto no es una realidad. No, Dios nos ama. No importa, nosotros cumplimos y somos salvos. ¿Eso es lo que está diciendo Dios? Todo árbol. El árbol es la metáfora para el hombre. Todo hombre que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, por mucho que se presente como una oveja. ¿Os parece que esto es una broma, queridos? ¿Creen que podemos jugar con esto? Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Dice, he aquí una prueba y todos pueden aplicarla si quieren. Aquellos que realmente desean conocer la verdad encontrarán evidencia suficiente para creer. Y yo me pregunto, ¿la encontrarán dónde? ¿En esos falsos profetas? ¿En esos lobos vestidos de ovejas? ¿Allí? ¿Una entrevista imperdible? ¿En serio? ¿Imperdible para qué? Cuando se dicen un montón de locuras, utilizando las escrituras, pero no entendiendo el significado profundo de la palabra de Dios. Y de este modo se convierten en falsos profetas, queridos. Un mensaje que presuntuosamente dice que viene de Dios, pero que es un engaño. No presentan la realidad. ¿Somos capaces de distinguir entre buenos frutos y malos frutos? ¿Sí? Entremos en nuestro tema. Dice, a medida que se acerca el fin y se extiende la obra de dar la última advertencia al mundo, dice, se hace más importante que los que aceptan la verdad presente. ¿Alguien me podría explicar qué es la verdad presente? ¿Lo sabemos? Dice, los que aceptan la verdad presente tengan una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios. ¿Qué son los testimonios, queridos? Todo el espíritu de profecía.
¿Por qué entonces, cuando, siendo maestros, evitamos por todos los medios utilizar el espíritu de profecía? Engañamos a la gente que no, nosotros vamos a la fuente original. ¿Así? ¿Pero qué son los testimonios, queridos? Primero, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el origen? ¿Quién y de dónde vienen estos testimonios? ¿La fuente es el hombre o es Dios? ¿Tenemos alguna idea de quién es el cuarto ángel de Apocalipsis y cuál es su obra? ¿Entendemos? Porque yo creo que no, queridos. Por eso desconocemos la naturaleza y la influencia para que a medida que se acerca el fin y se extiende la obra de dar la última advertencia al mundo, podamos definir los buenos frutos de los malos frutos, queridos. Porque si no, se nos presenta cualquiera engañándonos con tan poca, o sea, con suma facilidad, una entrevista imperdible. Me perdí 1 hora y media escuchando. No voy a calificar. Nada. Escuchando nada. ¿Por qué sería esta entrevista tan imperdible? ¿Hay alguien capaz de explicármelo? ¿Por qué merece tanta atención como para compartirla? Es porque no estamos afianzados en la verdad, queridos. Y cuando no estamos afianzados en la verdad, ojo, atentos a lo que habla Cristo, porque necesitamos entender, ¿verdad? Dice, se hace más importante que los que aceptan la verdad presente, la de este momento, tengan una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios que Dios, en su providencia, atentos, Dios, en su providencia, ha vinculado con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo surgimiento. ¿Qué es lo que nos está diciendo? El espíritu de profecía está vinculado con el mensaje del tercer ángel. ¿Que lo tiene que predicar quién? La Odisea. ¿Sí? Entonces, el espíritu de profecía está vinculado con el mensaje del tercer ángel desde el principio. Porque, queridos, quiero deciros algo. Sin los testimonios, no hay la Odisea. No lo sé si me entendéis. Sin la influencia del cuarto ángel que nos dan los testimonios, no hay la Odisea, queridos. No hay todavía día de la expiación. Y nosotros hoy, justo al final, a medida que se acerca el fin, nosotros decimos, no, el espíritu de profecía no es palabra de Dios. ¿Ah, sí? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Quién es la fuente? ¿Quién es el cuarto ángel? ¿Cuál es su obra? Que tanto se niegan por esos falsos profetas en sus púlpitos. ¿Lo entendemos? Dice, en las páginas siguientes se dan extractos de lo que he escrito durante los últimos 40 años. ¿Cuántos? 40 años. En los 40 años, el cuarto ángel presentó su testimonio por escrito y verbal. Dice, relacionados con mi propia experiencia temprana en esta obra especial. ¿Quién es el cuarto ángel? ¿Qué obra hace? Una obra especial para un día especial. Dice, y también presentando lo que Dios me ha mostrado
acerca de la naturaleza e importancia de los testimonios. Me vais a perdonar porque tengo una gripe, entonces en ciertos momentos voy a tirar de la nariz. Os pido disculpas. Dice, en lo que Dios me ha mostrado acerca de la naturaleza de la fuente e importancia de los testimonios, la manera en que se dan, porque esto es otra, en qué manera se dan y cómo deben ser considerados si queremos que haya un pueblo final que glorifique a Dios. Y entra para desmenuzar esta realidad, para poder entender por la propia experiencia del mensajero que nos trae la verdad presente, ¿verdad? Por el cual obra el cuarto ángel, para que nosotros podamos entender lo que viene a decirnos. Naturaleza, influencia e importancia. Dice, no pasó mucho tiempo en 1844, cuando me fue dada mi primera visión. Estaba visitando a una querida hermana en Cristo, cuyo corazón estaba unido al mío. 5 de nosotras, todas mujeres, estábamos arrodilladas en silencio ante el altar familiar. Mientras orábamos, el poder de Dios vino sobre mí como nunca antes lo había sentido. Me parecía estar rodeada de luz y elevarme más y más de la tierra. En ese momento tuve una visión de la experiencia de los creyentes en el advenimiento, la venida de Cristo y la recompensa que se dará a los fieles. La lleva para ayudarla a entender la importancia del mensaje. Si queremos que en el advenimiento haya la recompensa, ¿verdad? Dice, en una segunda visión, que siguió a la primera, se me mostraron las pruebas por las que debía pasar y que era mi deber ir y contar a otros lo que Dios me había revelado. Cuidado, porque Dios escoge un mensajero. Y ahora necesitamos entender la importancia y la pureza del mensaje. Es decir, el mensaje ha de ser entregado tal como fue recibido. Y esto es clave, porque nosotros, el pueblo final, necesita tener la verdad pura, sin contaminación. Recuerden, el enemigo, desde el lugar santo, predica con la Biblia. Dice, se me mostró que mis trabajos encontrarían gran oposición y que mi corazón se desgarraría de angustia, pero que la gracia de Dios sería suficiente para sostenerme a través de todo. La enseñanza de esta visión me preocupó sobremanera, porque me indicaba mi deber de salir entre la gente y presentar la verdad. Nos está hablando de la importancia, nos está hablando de la naturaleza. ¿Quién es la fuente? ¿Verdad? Y necesitamos entender y la importancia de cómo ha de llegar este mensaje a la gente. ¿Verdad? Un gran temor que me oprimía era que si obedecía la llamada del deber y salía declarándome favorecido por el Altísimo con visiones y revelaciones para el pueblo, podría ceder a la exaltación pecaminosa y ser elevado por encima de la posición que me correspondía ocupar, atraer sobre mí el desagrado de Dios y perder mi propia alma. No lo sé si entendemos el temor del mensajero, de enaltecerse y creerse alguien digno de ser tomado en consideración y creer que
yo soy algo. Porque Dios me ha favorecido con visiones y revelaciones. ¿Y cuál podría ser este resultado? ¿Perder el alma? Claro. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Se exalta a sí mismo, ¿no? Pues hay que entender muy bien este mensaje, queridos. Porque no soy yo el que tiene que establecer el camino. El camino está establecido. ¿Cuál es mi trabajo? Señalar lo escrito está. El camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no come y no bebe no tendrá la vida eterna. Por lo tanto, nosotros nos queremos afianzar en la verdad. Entonces, ¿por qué necesitamos maestros? Porque entre verdad y la verdad no es tan fácil distinguir. Tanto falso profeta, tanto lobo con piel de cordero, porque el pueblo anda confundido. Un mensaje imperdible, ¿no? Por eso es necesario que Dios, al final del tiempo, levante hombres sencillos, les dé su palabra, les dé su espíritu y les envíe a preparar la obra de Juan, a preparar la segunda venida de Cristo, queridos. Un pueblo para Cristo, un pueblo sin contaminación. Dice, tuve ante mí varios casos, como los que he descrito aquí, y mi corazón se encogió ante la dura prueba. Lo que está diciendo, hubo otros casos, Dios escogió otros que no quisieron aceptar esta obra. Porque no es fácil, queridos. No es fácil. Cuando eres ninguneado, maltratado, mal hablado, desconsiderado, echado de un lado, y tú seguir siendo fiel. No es fácil. De hecho, las consecuencias de la Odisea son precisamente por la desconsideración del mensajero y del mensaje, de no comprender la naturaleza y la importancia del mensaje. Por eso la Odisea termina como termina, proféticamente hablando. Dije, ahora supliqué que si debía ir y relatar lo que el Señor me había mostrado, que me preservara de una exaltación indebida. Qué fácil es apartarte del camino. Qué fácil es. Por eso tanto falso profeta, por eso tanto lobo vestido de oveja, por eso tanto pueblo incapaz de discernir los buenos frutos de los malos frutos. Dijo el ángel, tus oraciones son escuchadas y serán atendidas. ¿Por qué? Porque puso la confianza en él. Señor, solo voy si tú me acompañas, si tú me preservas. ¿Qué es lo que está reconociendo implícitamente? Yo no puedo. Yo no puedo. Si este mal que temes te amenaza, dice, la mano de Dios se extenderá para salvarte. ¿Qué es lo que hace Dios? Incluso cuando erramos, se extenderá para salvarte. Dije, mediante la aflicción, la prueba, ¿verdad? La necesidad, y hay que conocer la vida del mensajero,
y cómo terminó, para entender de por qué aquellos que son escogidos por Dios no se pueden dedicar a otros menesteres. Tu mirada tiene que estar en Cristo y solo Cristo. Como apartas tu mirada un momento, nuestra experiencia es la de Pedro. Te hundes. Te hundes. Dios nos ayude en este caminar. Dice, lleva el mensaje con fidelidad, dice. Cuidado cómo se expresa. Cuidado con las palabras. Porque es de suma importancia. Recuerden que al final del tiempo el campamento de Israel ha de ser purificado. ¿Purificado de qué, queridos? Pues lo vamos a ver enseguida. De contaminación. Dice, lleva el mensaje con fidelidad. Persevera hasta el fin. Y comerás del fruto del árbol de la vida que a Adán le fue prohibido después de desconfiar de Dios. Dice, y beberás del agua de la vida. Significados profundos, pero no nos paramos ahora, aunque los hemos explicado en otras reflexiones con anterioridad. Dice, en esta época había fanatismo entre algunos de los que habían sido creyentes en el primer mensaje. Se abrigaban graves errores de doctrina y práctica. No lo sé si entendemos, queridos. Estamos hablando de los pioneros. Hoy se comete un gravísimo error. Mucha gente dice, no, nosotros tenemos que ir a los pioneros y hacer y creer lo mismo que ellos creían. ¿Así? Está bien. Hasta cierto punto. Pero ¿qué hacemos con la luz en aumento? Con la luz creciente, constantemente. ¿Qué hacemos con esta luz? Escuchaban esta entrevista que una hermana colgó en el canal, ¿verdad? Y continuamente se iban a lo que creían los pioneros, ad literam. Y llega un momento que alguien pregunta, dice, oye, ¿el tema de la deidad es un asunto de salvación? La respuesta fue, no necesariamente. Y yo pregunto, ¿no? ¿No lo es? ¿Cuál es la imagen de la bestia? ¿Trinidad? ¿Por qué la resalta Dios? ¿Porque no es importante? ¿Sí? Pero vámonos para nuestra casa. ¿Qué pasó en 1888? ¿Qué rechazamos? ¿El Espíritu Santo? ¿Nos negamos a entender quién es y recibirlo? ¿Sí? ¿Es importante la deidad? Yo os digo que hay muchos falsos profetas y muchos lobos vestidos de ovejas que no conocen el Evangelio, que vienen citando textos y de memoria y exaltándose, ¿verdad? Pero ¿sabéis por qué pasa esto, queridos? Porque saben que sois ignorantes. Se os está riendo la cara. Y vosotros alegremente aceptéis cualquier cosa porque no tenéis capacidad de discernir
entre buenos frutos y malos frutos. Y tal como dice el Evangelio, a lo bueno llamáis malo y a lo malo bueno. Así de claro. Dice, se abrigaban graves errores de doctrina y práctica. Cuidado entre los pioneros. Y algunos estaban dispuestos a condenar a todos los que no aceptaran sus puntos de vista. Dios me reveló estos errores en visión y me envió a sus hijos descariados para declararlos. Pero al cumplir con este deber me encontré con amarga oposición y reproche. Me pregunto, ¿no está pasando ahora mismo esto? Claro, claro. ¿Y tenemos capacidad de discernir? ¿Entendemos lo que es bueno y lo que no? ¿Tenemos esa capacidad? Yo creo que es la hora de despertar, mis amados, de este sueño de muerte. Dice, fue para mí una gran cruz relatar a los descariados lo que se me había mostrado acerca de ellos. Me causaba gran angustia ver a otros atribulados o afligidos. Ahora, nosotros necesitamos hacernos preguntas. ¿En qué consistían esas doctrinas y errores entre los pioneros? Después de haber estudiado tanto el Evangelio, ¿cómo se han ido a la falsa doctrina y al error? ¿Cómo han llegado ahí? Es una buena pregunta, querido. Porque si nuestra guía, mi guía, no es Cristo, hay de mí y hay de vosotros. Dice, y cuando me veía obligado a declarar los mensajes, a menudo fijaos lo que hace, atentos. ¿Qué le pidió Jesús antes? Que sea fiel, que transmita el mensaje tal como lo recibe. Fijaos lo que hace ella, fijaos, y las consecuencias, Dice, a menudo los suavizaba y los hacía parecer tan favorables para el individuo como podía. ¿Qué hacían estos individuos? Falsa doctrina. No lo sé si entendemos. Y ella suavizaba el mensaje y y lo hacía parecer favorable. ¿No? Lo que se predica hoy. Pecamos hasta que Cristo viene, no os preocupéis, Dios nos ama, ¿verdad? Él 5 minutos antes de venir nos transforma y nos lleva con Él en el cielo. No pasa nada. No pasa nada. ¿Estamos seguros? Atentos a la experiencia, queridos, del mensajero escogido. Atentos a su experiencia, pero atentos a la naturaleza del mensaje y la importancia del mensaje. ¿Cómo actúa? Para poder entender si esto es tan importante o una cosa así podemos relativizar, ¿no? Podemos suavizar el mensaje, ¿verdad? Miraba a los que solo tenían que cuidar de a menudo los suavizaba y los hacía parecer tan favorables para el individuo como podía. Y dice, y luego me iba solo y lloraba en agonía de espíritu. ¡Qué locura, queridos! ¿No es eso lo que estamos haciendo nosotros? Eso es lo que estamos haciendo, queridos. Nosotros contaminamos el mensaje de la fuente y luego nos vamos a la fuente en agonía del espíritu. ¿Y qué se supone que debe de pasar en esta condición? ¿Qué tendría que hacer Dios? Atentos al mensaje. Dije, miraba a los que solo tenían que cuidar de sus propias almas y pensaba que si yo estuviera en su situación, no murmuraría. No lo sé si veis aquí una disonancia cognitiva.
si ella estuviera en lugar de ellos, ella aceptaría el mensaje. ¿Pero qué es lo que estaba haciendo? ¿Os dais cuenta que estaba contaminando el mensaje? Suavizándolo. No sé si os dais cuenta de la disonancia cognitiva. ¿Quién soy yo, queridos? No somos capaces de entender la realidad de Dios. No vivimos en la realidad de Dios. No lo sé si entendemos. Ella no murmuraría, pero estaba justamente haciendo esto, porque no entregaba el mensaje tal como le había sido dado. Disonancia cognitiva. ¿Me puede pasar a mí? ¿Puede ser que me pase a mí? Queridos, si no caminamos con Cristo, ay de nosotros, seas quien seas. Dice, era difícil relatar los testimonios claros y cortantes que Dios me daba. No, hombre, no. Dios no hace esas cosas. Claros y cortantes. Gabriel, por favor. Con espíritu de Cristo. ¿Seguro es espíritu de Cristo? Queridos, si no aprendemos a profundizar en los mensajes para entender la verdadera naturaleza del mensaje y su propósito, pereceremos, queridos. Esto parece bromas. Parecen bromas. Pero yo me lo pensaría muy seriamente. Muy seriamente. No vaya a ser que mis expectativas sean como esta disonancia cognitiva, ¿no? Creer caminar con Cristo y caminar solo. No tener esa capacidad, ese discernimiento de ver cuál es el fruto bueno y cuál es el fruto malo. De estar confundido. Nunca mejor dicho. En Babilonia, ¿no? Recuerden el mensaje de Apocalipsis 18:4. Salid de Babilonia, salid de la confusión. Pueblo mío, despierta de una vez. ¿Verdad? Dice, observaba ansiosamente el resultado, dice. Y si las personas reprendidas se levantaban contra la reprensión y después se oponían a la verdad, estas preguntas surgían en mi mente. ¿Dije el mensaje como debía? ¿Qué creéis? Al tener en cuenta lo que acabo de explicar, ¿estaba entregando el mensaje como debía? Vamos a verlo, porque ahora va a hablar la naturaleza, la fuente del mensaje. Dice, ¿no habría habido alguna manera de salvarlos? ¿Qué es lo que está diciendo? Esta gente estaba perdida. Pero que hay que tener en cuenta otra realidad. No solamente ella. El mensajero también. ¿No me creen? Esperen. Vamos a verlo. Dice, y entonces, tal angustia se apoderaba de mi alma que a menudo sentía que la muerte sería un mensajero bienvenido y la tumba un dulce lugar de descanso. Que mucho se parece a la experiencia de Elías, ¿verdad? Después de entregar el mensaje de Dios, va huyendo, deseando la muerte. Y creo que un poquito entiendo esta realidad. Y hablo de manera personal, ¿verdad? Porque no es fácil ser fiel en esos tiempos. No es fácil. Dice, no me di cuenta del peligro y del pecado de tal conducta hasta que, en una visión, fui llevado a la presencia de Jesús. ¿Qué nos dijo el texto antes? Que aunque nosotros nos equivoquemos, erramos, ¿verdad? En nuestra comprensión y discernimiento, Dios
nos va a dar su toque de atención. Tratará de salvarnos si nos sometemos, ¿verdad? Y dije, me miró con el ceño fruncido y apartó su rostro de mí. ¿Cómo? No sé si entendemos la profundidad de este mensaje, queridos. Apartó su rostro de mí. O sea que no soy salvo. Este es el mensaje. Lo que trata de decir es, ¿qué estás haciendo? En lugar de preparar un pueblo para glorificar a Dios, estarás preparando un pueblo para otras cosas. Pero para Dios no. Ni ellos ni tú serás salvo. No sé si entendemos la profundidad del mensaje, la importancia de la obra, queridos. La importancia de los testimonios del espíritu de profecía, del cual mucha gente ni lo toca. No vaya a ser que se contaminen de alguna manera. No es palabra de Dios. ¿Ah, sí? ¿Quién es el cuarto ángel? ¿De dónde viene el mensaje? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Palabra de hombre? ¿Es eso lo que creemos? Pues claro, así se explica como dice que Jesús no es un ser creado. Y sutilmente nos metemos en falsa doctrina, queridos. En falsa doctrina. Y no nos damos cuenta del juego que está haciendo el enemigo. Dice, no es posible describir el terror y la agonía que sentí entonces. ¿Qué es lo que siente en este momento? ¿Qué es lo que ocurre cuando Jesús aparta el rostro de ti? En su espíritu estamos muertos. Esta es la profunda realidad. Y esto es lo que ella experimenta en este momento. La experiencia de los perdidos. Dice, caí de bruces ante él, pero no tenía fuerzas para pronunciar palabra. ¿Pero qué ibas a decir? ¿Qué se puede decir en tal condición? Dice, oh, cómo anhelaba cubrirme y esconderme de ese terrible ceño fruncido. Entonces pude comprender, en cierto grado, cuáles serán los sentimientos de los perdidos cuando clamen: montañas y rocas, caed sobre nosotros y escondednos de la faz de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, de la separación del Cordero. Espero que podáis entender la naturaleza y la importancia del mensaje, queridos. Espero que podáis entender. Porque hay quien cree que esto es un juego. Podemos interpretar como nos dé la gana. Podemos entender como nos dé la gana. ¿Seguro? ¿Qué acaba de decir el mensajero? Solo suavizó un poquito y hizo parecer que el mensaje era favorable. Solo eso, nada más. ¿Qué le está enseñando Jesús? La experiencia de aquellos que se perderán. ¿Es un juego? ¿Estos son bromas? ¿Es importante estar afianzados en la verdad? ¿O lo vamos a relativizar todo? Hombre, tampoco es para tanto, ¿no? ¿No? Tampoco es para tanto. ¿O sí? Dije, un ángel me ordenó que me levantara. ¿Qué ángel era este? ¿El cuarto de Apocalipsis? ¿Podría ser? Dice, y el espectáculo que apareció ante mis ojos apenas puede describirse. Delante de mí había una compañía, espero que estéis muy atentos, ¿eh? Delante de mí había una compañía con los cabellos y las vestiduras desgarados y cuyos semblantes eran la imagen misma de la desesperación y el horror.
Dice, se acercaron a mí y frotaron sus ropas contra las mías. Dice, al mirar mis vestidos, vi que estaban manchados de sangre. Ahora, ¿cómo empezó este mensaje? Refiriéndose a algunos de los pioneros que empezaron a presentar falsa doctrina, ¿verdad? Y principios erróneos, ¿no? Aquí está hablando de una compañía. ¿Qué compañía es esa? ¿Dónde está esta compañía? Vamos a seguir porque nos la revela. Y vais a quedar sorprendidos, queridos. Dice, al mirar mis vestidos vi que estaban manchados de sangre. De nuevo caí como un muerto a los pies del ángel que me acompañaba. Dice, no podía alegar ni una sola excusa, atentos, y ansiaba alejarme de aquel lugar santo. ¿Cómo? ¡Ay, qué detalle, queridos! ¡Ay, qué detalle! ¿Dónde estaba esta compañía? ¿En el lugar santo? ¿Y en qué día estamos nosotros? ¿En el día de la expiación? Pregunto, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, ¿podía alguien entrar en el lugar santo? Era expresamente prohibido que nadie esté en el lugar santo. Vuelvo a preguntar, ¿dónde estaba esta compañía? En el lugar santo. Delante de mí había una compañía con los cabellos y las vestiduras desgarrados, y cuyos semblantes eran la imagen misma de la desesperación y el horror. ¿Por qué? Porque llegó el día de la expiación y ellos no estaban donde tenían que estar. ¿Quién ocupó el trono del lugar santo? Cuando Jesús salió, recuerden que esta es una de las primeras visiones que recibió la sierva. Cuando Jesús sale, la visión de los dos tronos, que os he hablado una y otra vez de ella. Cuando Jesús, con el Padre, abandonan el lugar santo y se sientan en los tronos del lugar santísimo, ¿quién ocupa el trono del lugar santo? ¿Y cómo termina la visión? Uno detrás de otro se van al trono del lugar santo. ¿Y reciben qué espíritu? ¿Qué está diciendo aquí? Delante de mí había una compañía con los cabellos y las vestiduras descarados, y cuyos semblantes eran la misma imagen de la desesperación y el error. Dice, se acercaron a mí y frotaron sus ropas contra las mías. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué dijo de los primeros pioneros? Predicaban doctrina errónea y principios erróneos. Falsa doctrina y principios erróneos. ¿Entendéis lo que está pasando aquí? Esta gente trataba de combatir el mensaje de la sierva. ¿Cómo empezó? Nos dijo que rechazaban el mensaje y los reproches. ¿Qué estaba tratando esta gente de hacer? De contaminar su fe, la fe de la sierva, lo que creía, la fe de Jesús. Espero que podamos entender, mis amados. Porque mucha gente lee, no comprende ni una, pero la pregunta fundamental es, ¿por qué? ¿Porque no queremos caminar en el camino de Maús? ¿Porque no queremos que Jesús nos cuente su evangelio? ¿No? ¿Necesitamos maestros? ¿Falsos pastores? ¿Lobos vestidos de ovejas? ¿Necesitamos que nos cuente ellos el evangelio?
O tenemos el Evangelio y el Espíritu Profecía, los testimonios a mano. Y para no dedicarle tanto tiempo, pues que no cuente otros, ¿verdad? Que nos lo cuente otros. Es más fácil, ¿no? Despierten, amados. Despierten, porque se perderán. Y si creen que es una broma, sois libres. Pero yo os digo que se perderán. Dice, el ángel me levantó y me dijo, atentos, el ángel me levantó y me dijo, dice, este no es tu caso ahora, no es de ella, pero sí de los otros, con la falsa doctrina y con principios erróneos, ¿verdad? Eso es lo que le revela Cristo. Este no es tu caso ahora. Pero esta escena ha pasado ante ti para hacerte saber cuál ha de ser tu situación si descuidas declarar a otros lo que el Señor te ha revelado. Ups. ¡Qué revelación, queridos! ¿Cuál es la naturaleza del mensaje? ¿Quién es el cuarto ángel? Lo que el Señor te ha revelado. Espero que podamos entender, queridos, la realidad. La realidad. Cuando se presentan ante vosotros, en lo escrito está, y solo interpretan, pues tenemos un problema, queridos. Porque ellos pueden predicar lo que quiera. El enemigo, ¿le impide Dios al enemigo que desde el lugar santo predique el evangelio? ¿Se lo impide? No. ¿Por qué? Porque el pueblo, en el día de la expiación, ha de estar atento en ayuno y oración a la obra del sumo sacerdote, la obra de limpieza del campamento, y han de ser purificados. ¿Estamos en esta obra? ¿Nos estamos afianzando en la verdad? ¿Comprendemos la obra de nuestro sumo sacerdote? ¿O igual que los demás, uno detrás de otro, al lugar santo? En este grupo, en esta compañía. ¿Es esta compañía la que queremos? ¿O la de los salvos? Dice, si descuidas declarar a otros lo que el Señor te ha revelado, con esta solemne advertencia ante mí, salí a hablar al pueblo las palabras de reprensión e instrucción que Dios me había dado. No lo que yo las he manejado como me dio la gana. No, queridos. No. Si queremos que el campamento de Israel sea purificado, esta obra es del sumo sacerdote. Y cuando él dice algo, o se obedece, o no se obedece. O estamos en una compañía, o estamos en la otra. Somos libres. De nosotros depende el destino eterno. ¿Obedecer o no? Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz, y todo aquel que no está en esta luz, que va en aumento, hasta en la eternidad, queridos. Todos aquellos que solo miran para atrás y se quedan allí, uno detrás de otro, se van delante del trono del lugar santo. Los que no caminan con la luz en aumento, perecerán. Todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter
y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Le ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos envíe su Espíritu, que nos dé discernimiento, mis amados, porque bien veo lo que veo y me preocupo por vosotros, amados. Me preocupo por vosotros. Despierten. Dejan de seguir al hombre. Pidan la compañía de Cristo. Si queremos tener discernimiento para entender cuáles frutos nos conviene y cuáles no. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.